Bienvenidos y bienvenidas, amigos, a Tribuna Mundialista en esta semana corta. Hoy, miércoles, vamos a conversar sobre diversos temas rumbo al Mundial. Cada vez falta menos, Angelito. Mi nombre es Javier Ojeda y estoy acompañado con Angelito Bonucci. Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? Amigos de Radio Pichincha, bienvenidos a una entrega más de Tribuna Mundialista. Así es, después de un feriado largo, después de habernos dispersado un poco, de haber disfrutado más que nada, de haber descansado, volvemos con la información de la Copa Mundial de la FIFA, los últimos pormenores. Y cómo no, ya falta poco, cada vez menos para ver a nuestras selecciones, para ver a la Tri específicamente. Y nada, ya aquí les traemos las últimas novedades. Sí, hoy vamos a hablar del camino que tuvo Ecuador rumbo a Rusia 2018. Vamos a abrir esa herida. ¿Por qué traes a colación eso? Justo eso te iba a decir. Vamos no nos toques ese vals porque nos mata. En este programa vamos a recordar los mundiales, cuando participamos, cuando nos eliminamos y por qué no participamos. Así que, Angelito, este rumbo, camino hacia Norteamérica 2026 está ya lleno de información. Y después también nos gustan las lesiones a Angelito y vamos a recordar una de 1970. No basta solo con dos cabezazos. Aquí nos gusta ver fricción. Nos gusta ver hombros deslocados. ¿Como el hombro dislocado de quién? De Franz Beckenbauer en 1970. Hoy lo vamos a hablar acá en Tribuna Mundialista con los tribuneros. Bienvenidos y bienvenidas a Tribuna Mundialista. Angelito, faltan 113 días para el inicio de la Copa Mundial en Norteamérica. 113 como el minuto en el que Mario Götze marcó el tanto en la final de Brasil 2014 en el duelo entre Alemania y Argentina. Si fuéramos argentinos te diría, oye, che, no me toques ese vals porque me matas, no me toques ese tango. No me toques ese tango que me duele todavía. Recuerdo, es el partido, bueno, uno de los que también vi por completo. En ese entonces yo estaba en el colegio todavía. Perfecto. Pero yo hinchaba, se ha abierto un poco mi afinidad por Lionel Messi. Yo hinchaba bastante por la selección de Argentina, más que nada por Sudamérica, porque ya era hora de que la Copa vuelva otra vez acá al continente. Hasta ese momento no se había ganado una Copa por un sudamericano. En el 2002 con Brasil fue. Exactamente, entonces ya yo creía que ya era tiempo. Lastimosamente Mario Götze dijo no, esto se va a tierras bávaras, esto se va a Alemania y poco más. Bueno, yo recuerdo un poco de Mario Götze solo de ese partido. Después tuvo algunas destelladas. Exactamente. Después tuvo un paso por el equipo de Edison Méndez. Exactamente. Después se fue al Bayern Múnich y después ya, obviamente por la enfermedad ya no pudo continuar. Pero le dio el gol más importante en los últimos años a Alemania. La alegría más grande al pueblo alemán de los últimos años. Y mira, nada más, mira al 114. Recordando también los 113, recordando también los goles in extremis, ¿no? Que nos gustan aquí también los goles in extremis. 113 días para la Copa Mundial. Pero ¿te parece, Angelito, si arrancamos con el primer segmento de esta tarde, que es la ruta de la Tri? Lo prometido es deuda. Hoy en la ruta de la Tri analizamos lo que fue las eliminatorias y la eliminación de Ecuador rumbo a Rusia 2018. Angelito, empezamos bien. 4 partidos ganados al hilo. Le ganábamos por primera vez a Argentina. Un partido memorable. ¿Qué ves? El tren amazónico poniéndose el equipo al hombro. Frick-Solerazo metió gol ahí. Felipao del segundo. Nuestro killer en ese entonces. 2 goles. Y a guardar. Yo diría que son bonitos. Del juego bonito, tiki-taki. Del Toño Valencia por la banda derecha. Incluso los periodistas argentinos decían espectacular lo de Antonio Valencia, decía la gente. En ese entonces todavía jugaba en el Manchester United. Si no estoy mal, ¿ya era capitán? Ya era capitán del Manchester United. Estamos hablando del 2015. En aquel partido en el que Ecuador, jodidos, empezar contra Argentina. Y así estamos nosotros. En las últimas 3 eliminatorias estamos empezando como visitantes ante Argentina y ganó Ecuador 2-0. Y cómo no ilusionarse, como mencionas. Imagínate, es la primera vez que ganábamos a Argentina en su cancha, con su gente. Nosotros ya nos veíamos en Rusia 2018. Decíamos, si sacamos 3 puntos allá, ¿por qué no ya ir alistando las maletas para viajar allá a Rusia? Para hablar ruso. Pero lastimosamente no se dio. No se nos dio, Angelito, nos quedamos eliminados. Después de esos 4 primeros partidos, empezamos a perder puntos de local contra la peor Brasil. Vino esa Brasil, nos bailó. Bueno, es que
también la peor Brasil. La peor Brasil, y nos metió de a 3. Sí, el partido contra Perú que terminó finalmente de apagar todas las ilusiones, ganó Perú aquí y Perú se metía después de 30 años a la cita mundialista. Qué alegría por ellos, qué tristeza por nosotros. También tenían un proyecto muy, muy interesante con Ricardo Gareca. Todavía estaba en sus años mozos, Paulo Guerrero. Entonces, sí. Yo creo que futbolísticamente Perú estaba un escalón más arriba que Ecuador. Bueno, tal vez por ese lado nos dejó fuera de la cita mundialista. Claro que sí, Angelito. ¿Te parece? Si vamos a recordar el camino de la selección nacional de fútbol rumbo a Rusia 2018 a continuación. Claro, vamos a ver. Ecuador arrancó el sueño de jugar su cuarto mundial el 8 de octubre del 2015 en uno de los partidos más memorables e importantes de su historia reciente. La tricolor inició el camino rumbo a Rusia 2018 frente a Argentina en Buenos Aires. Allí, el equipo ecuatoriano dio el golpe y venció 2-0 al albiceleste con tantos de Frickson Erazo y Felipe Caicedo. Fue la primera victoria de visita ante Argentina en 74 años de enfrentamientos y el inicio perfecto de una eliminatoria que ilusionó a todo un país. El equipo dirigido en ese entonces por Gustavo Quinteros encadenó 4 victorias consecutivas, 12 puntos de 12 posibles. Tras la hazaña en el Monumental, Ecuador derrotó 2-0 a Bolivia y 2-1 a Uruguay en Quito, y luego sumó otra victoria de visita ante Venezuela por 3-1. La Tri era líder y el sueño parecía tomar forma. Pero después llegó el golpe de realidad. En 2016 Ecuador disputó 8 partidos y el rendimiento cayó. Solo consiguió 2 triunfos, el 3-0 ante Chile y el 3-0 ante Venezuela en Quito. Empató 2 por 2 ante Paraguay en casa y 2-2 en La Paz frente a Bolivia. Y sufrió 4 derrotas dolorosas. Una en Quito ante Brasil 3-0 y 3 fuera de casa, frente a Colombia 3-1, ante Perú 2-1 y contra Uruguay con un resultado de 2-1. El Mundial empezaba a alejarse. En 2017 la situación se volvió crítica. La Tri perdió terreno definitivamente. Cayó 2-1 ante Paraguay, luego 2-0 frente a Colombia en Quito y 2-0 ante Brasil en Porto Alegre. El último gran intento fue contra Perú en el Olímpico Atahualpa, un partido clave para pelear al menos el repechaje. Ecuador cayó derrotado 2-1. Las opciones se diluían y las críticas apuntaban con fuerza hacia el cuerpo técnico en medio de un ambiente tenso. Antes que nada quiero incluirme en el grupo del 98% de ecuatorianos que no sabemos de fútbol y por eso quiero preguntarle a usted que está en el 2% que sabe de fútbol. ¿Qué trató de hacer hoy? Con Egner Valencia por izquierda, 2 cambios muy tardíos. Y aprovechar también, profesor, la pregunta, ¿quiere seguir con el proceso o definitivamente da un paso al costado porque ya no clasificamos al Mundial? Sí, la siguiente pregunta, por favor. A continuación contamos algunas claves que dejó aquella eliminatoria. Ecuador fue el único equipo de la eliminatoria que ganó sus primeros 4 partidos consecutivos y llegó a ser líder absoluto del torneo en 2015. La victoria 2-0 en Buenos Aires marcó el inicio de una campaña histórica que luego se convirtió en una de las caídas más pronunciadas del proceso. Tras 14 fechas, Ecuador todavía estaba en zona de pelea con 20 puntos, pero el bajón, en el último tramo, lo dejó fuera del Mundial. Y hoy en el segmento Detrás del Arco vamos a recordar, como bien lo anticipamos al inicio del programa, otra lesión, porque aquí nos encanta la fricción, las lesiones, y de esas hay varias en las Copas Mundiales. Hoy vamos a hablar específicamente de una que ocurrió en el Mundial de 1970. Claro que sí, Franz Beckenbauer jugando en México 70 con un hombro dislocado. Dark Kaiser. Y con un vendaje aparatoso en el partido contra Italia en México 70, la primera vez que se jugaba un Mundial en territorio azteca. Después se disputaba en 1986 y ahora en esta temporada en Norteamérica 2026. Pero recordemos lo que fue ese aparatoso vendaje y la imagen que dio la vuelta al mundo. Beckenbauer jugando con el hombro dislocado. Así es, vamos a ver el siguiente reportaje a continuación. Uno de los momentos más impactantes de la Copa Mundial de la FIFA en 1970 tuvo como protagonista a un gigante del fútbol, Franz Beckenbauer. Era la semifinal entre Alemania Occidental e Italia, un duelo que pasaría a la historia como el partido del siglo.
El escenario, el imponente Estadio Azteca. Los germanos, subcampeones del mundo en 1966, llegaban con un plantel repleto de figuras. Italia, por su parte, también era candidata firme al título. El choque prometía y cumplió. En el minuto 70 el destino cambió el guión. Beckenbauer chocó con Giacinto Facchetti y cayó al césped con una lesión gravísima, dislocación del hombro derecho. Pero el Kaiser no salió. En una época sin cambios ilimitados, solo se permitían 2 sustituciones por equipo y Alemania ya las había realizado, el defensor tenía 2 opciones. O abandonaba el campo y dejaba a su selección con 10 hombres, o quedarse y resistir. Eligió la segunda. Los médicos improvisaron un cabestrillo, pegando su brazo derecho al pecho con cinta adhesiva blanca. Así, inmovilizado y con un dolor insoportable, jugó el resto del partido y los tiempos extras. La imagen se volvió eterna. Beckenbauer con el brazo fijo al torso, saliendo desde el fondo con elegancia, lanzando pases largos con precisión quirúrgica y defendiendo con temple ante los embates italianos. Aquella semifinal terminó 4-3 a favor de Italia en tiempo suplementario, en uno de los partidos más intensos de la historia de los mundiales. Ese día nació, o se consolidó, la leyenda del Kaiser. Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso sobre las últimas novedades referentes a la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026. El Mundial de Fútbol 2026 generará $556 millones de gasto turístico total, buen número de partidos. La selección de Alemania será rival de Ecuador en la fase de grupos del Mundial. Sin embargo, el guardameta y campeón del mundo en 2014, Manuel Neuer, no será parte de la nómina germana. El arquero volvió a insistir que no planea salir del retiro con el combinado nacional. El 21 de agosto de 2024 anunció su retiro de la selección. No obstante, aún con un gran paso en la Bundesliga, algunos hinchas esperaban un retorno de último momento. Hace pocos días, Neuer fue consultado si su retiro era permanente, a lo que el arquero respondió sí, pues no quiso dejar abierto especulaciones para una vuelta al equipo de Julian Nagelsmann. Además, el arquero de 39 años mostró apoyo a Oliver Baumann, el actual titular. Ahí estaban las novedades, Angelito, y es momento de despedirnos. Nos vamos, pero ya conocimos la historia de Beckenbauer. Nos vamos, pero vamos a volver. Volveremos. Porque faltan 113 como el mundial, días. como el mundial para Ecuador. En este programa recordamos la no clasificación a Rusia. Ecuador volvió en 2022. ¿Será que clasificamos en 2022? Y sí, ahí está. Y ahí está. Aquí está. Y clasificamos al 2026. Y decíamos, vamos a clasificar a 2026 y estamos ahí. Sí, nos veremos en la siguiente entrega de Tribuna Mundialista. Sí, hablamos de la selección de Beckenbauer y las noticias. Hasta el día de mañana, Angelito. Cuídate mucho. Chau, chau.